esta semana la Universidad Iberoamericana, aquí en la Ciudad de México, y esta empresa Data Lab MX publicaron el Índice de Gobernanza Digital Estatal 2018, un estudio que, pues, mejor, mire, que nos hable. Está en línea telefónica la maestra Alicia Santana Cartas, ella es directora de investigación de Data Lab MX. Yo empezaría también desde el inicio esta charla. ¿Qué debemos entender por gobernanza digital? ¿Cómo está, Graciela? Muy buenos días. Alicia, perdón, ¿cómo le va? Muy buenos días. Hola, buenos días. Pues muchas gracias por el espacio. Mira, yo quisiera comenzar comentándote un poquito qué nos motivó a generar este indicador, Ujú. porque creo que es importante mencionar que, bueno, estamos en una coyuntura donde queremos un gobierno mucho más eficaz en su gestión. Necesitamos información y estadísticas de calidad. Queremos más transparencia y rendición de cuentas y canales de participación e interacción ciudadana mucho más eficientes. Entonces, esto justamente es lo que para nosotros define una gobernanza digital. Esta combinación de acceso a la información y estadísticas, de mecanismos de participación ciudadana, digitalización de trámites y servicios, es lo que llamamos como gobernanza digital. Y entonces, conocer cómo estamos y dónde estamos en este tema, nos va a permitir ver hacia dónde dirigirnos, hacia dónde estamos para poder implementar acciones y tener una gobernanza digital que nos lleve a tener políticas públicas mucho más eficaces y con mayor impacto. ¿Y qué tan utilizadas son hoy en día las tecnologías de la información, la data, en el tema de los servicios públicos? Por ejemplo, hace no mucho escuchaba que, por ejemplo, el trámite que más se hace en cuestión de gobierno es la solicitud de actas de nacimiento. Ese es como un primer paso, es como entenderlo de lo que estamos hablando. Sí, exactamente. Nosotros para poder analizar la disponibilidad de trámites y servicios y su madurez, analizamos justamente qué tipo de trámites están disponibles que podemos llevar a cabo en línea. La madurez se refiere a que podamos llevar a cabo el trámite sin necesidad de acudir a una ventanilla para nada. O sea, que se complete el trámite en línea totalmente, ¿no? Entonces, desafortunadamente, en México y a nivel local, digamos, a nivel de los estados, pues esto todavía está muy incipiente. Hay un rezago Ujú. muy importante en términos de esto. En algunos estados se está empezando a digitalizar los trámites y servicios, pero no llegan a completar todos los trámites y servicios en línea. A lo mejor inicias el proceso, pero de cualquier manera tendrías que ir a una ventanilla a terminarlo, a hacer el pago, a llevar documentos, Un etcétera, sello. ¿no? Entonces, un sello, ¿no? Entonces esto te habla de que la madurez está todavía muy, muy baja, ¿no? En Ujú. términos de digitalización de trámites y servicios. Estamos platicando con la maestra Alicia Santana Cartas, ella es directora de investigación de Data Lab MX. Veía en el comunicado que ustedes generaron algo que, pues, yo creo que nos tiene que, no sé si preocupar o ponernos a trabajar en ello, en este caso las autoridades gubernamentales, que en la escala del 0 al 100 ninguna entidad federativa alcanza los 50 puntos y los más altos son Jalisco, Estado de México, Guanajuato, Ciudad de México, Colima. ¿Ellos qué número tienen y a qué debemos aspirar? Sí, por ejemplo, Ujú. Jalisco obtuvo 46.51 ¿Y es puntos el alto? es, y es el alto. Oiga, pero yo Ninguno, cuando iba a la escuela, si no pasabas de 5, estaba reprobado. todos están reprobados. Mm. Desafortunadamente todos están reprobados. Nosotros para definir esta escala nos basamos en las buenas prácticas internacionales, o sea, lo que otros países tienen en sus portales web para alcanzar una gobernanza digital, y en pláticas de expertos en el tema, ¿no? Que nos dijeron, esto es lo que tienen que tener como mínimo los portales web para poder cumplir con todos los elementos que te van a permitir tener una adecuada gobernanza. Entonces, con base en eso, hicimos una serie de elementos que nosotros analizamos en los portales web. Y lo que más tuvo de rezago, en donde más estamos rezagados, es en estadísticas en formato abierto,
es decir, estadísticas que nos presentan en los portales web que puedan ser utilizadas, reutilizadas, compartidas, analizadas y que puedan ser manipuladas, ¿no? Esto se llama datos en formato abierto. Prácticamente en México no existe una cultura de datos abiertos. Entonces, esto fue lo que les pegó más a los estados. Oiga, También, maestra, disculpe que le interrumpa. A pesar de sí, contar con uno de los organismos pues con mayor prestigio que tiene nuestras entidades federativas y nuestro estado, que es como el INEGI, los gobiernos no se acercan a ellos, no lo cumplen, no compiten para generar estadísticas y saber y acercarse a los números. pues yo creo que no, porque los resultados que vimos fueron así como se los muestro. No hay estadísticas que cumplan con los requerimientos mínimos de calidad y de formato abierto. Por ejemplo, la mayoría de las estadísticas que se publican en las que existen, ¿no? Las que se publican, no cuentan con fuentes, no cuentan con el nombre de un responsable que genera las estadísticas, no cuentan con metadatos, es decir, con una ficha técnica que te explique el origen y la naturaleza de los mismos. No existe una fecha de actualización de los datos, ¿no? Que son características mínimas que deben contener los datos a los que estás accediendo. Entonces, este tipo de cosas, pues te refleja un desconocimiento brutal en términos de este tipo de buenas prácticas, ¿no? En la generación de estadísticas. Y bueno, mucho menos están en un formato que puedan ser descargables, como Excel, CSV, etcétera, y que los pueda uno manipular y analizar como uno quiera, ¿no? Claro. Entonces, sí hay un problema ahí muy serio y en el que yo creo que tenemos que trabajar todos para poder alcanzar los estándares mínimos de poder tener una gobernanza digital. Y aquí, a mí, a usted y a las entidades federativas, ¿de qué nos sirve o cómo nos beneficia una buena gobernanza digital? Nos benefician muchísimos aspectos. Por ejemplo, el contar con estadísticas como las que te digo, nos permite a todos los ciudadanos interesados, hacedores de política pública, y el público en general, nos permite conocer e involucrarnos más en la toma de decisiones. Si yo cuento con información oportuna, veraz, confiable y en un formato que pueda manipular, puedo yo analizarla, puedo yo involucrarme más y poder opinar. Es un instrumento, un elemento que me va a permitir tener herramientas para poder ejercer una opinión al respecto. Los mecanismos de participación ciudadana pues son muy importantes por ello, porque me van a permitir darme opinión, dar sugerencias al mismo tiempo, dar comentarios de la gestión pública, informarme al mismo tiempo, interactuar con el gobierno, y entre gobierno y ciudad y sociedad en conjunto, pues siempre se van a llegar a mejores políticas y programas y acciones, porque finalmente los que sabemos de las necesidades y de lo que de las demandas que queremos, que tenemos, pues somos nosotros mismos. Entonces, en esta era de gobierno abierto, transparencia, rendición de cuentas, pues es muy importante contar con estos mecanismos de interacción y participación ciudadana para que en conjunto podamos dar solución más eficaz a los problemas a los que nos enfrentamos día a día y que requieren soluciones urgentes, ¿no? Maestra, ¿y los datos de este estudio están a la vista de todos? Sí, están en la página de Datalab MX, www.datalabmx.com. Ahí pueden acceder al reporte completo y a las bases de datos, a las estadísticas y todos los resultados que nosotros hemos generado a partir de los resultados de este indicador. ¿La gobernanza digital se impulsa a través de buenas voluntades de los gobernantes o tiene que haber una ley que exista para que la impulse? Yo creo que tiene que haber una regulación, sí tiene que haber una regulación, que marque los elementos mínimos y las reglas y las pautas para que todos armonicen de alguna manera los elementos mínimos básicos que debe tener un portal web y que deben cumplir para poder alcanzar una gobernanza digital. Y pues también mucho tiene que ver de la voluntad política de nuestros gobernantes para poder hacer adecuadamente o construir
lo que se necesita para llegar a una gobernanza digital. Pues maestra Alicia Santana Cartas, directora de investigación de Data Lab MX, muchas gracias por estos minutos y cuando vayan sacando estos tipo de estudios y estos análisis, acérquese con nosotros para difundirlos, son muy interesantes. Les deseamos un extraordinario fin de semana. Claro que sí, igualmente, hasta luego, gracias. Hasta pronto, muchas gracias. Oye, y ayer, gracias doctora, ayer el Boca River se iba a llevar a cabo, no se llevó por esta tremenda lluvia y me llama la atención lo que estaban haciendo allá en una